Hoy volvemos a la serie basada en el libro de Hechos y si quiere ir conmigo a Hechos capítulo 9, vamos a estar leyendo una historia muy interesante, un testimonio que creo que Dios va a hablar a través de esta palabra a cada uno de nosotros. Y en Hechos capítulo 9 vamos a estar leyendo en los primeros versículos. Mientras leía este pasaje, pensaba en esta frase que quiero compartir con ustedes, y es que nadie está demasiado lejos, nadie está demasiado perdido y nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Mucha gente que piensa que por su pasado, por su historial o por su actitud o por las situaciones de la vida está muy lejos de Dios, como si no tuviera solución. A veces la gente piensa, Dios no me va a aceptar como soy, no me va a aceptar donde estoy. Y eso los mantiene alejados. Pero yo quiero decirle a cada uno de ustedes que nadie está demasiado lejos que la gracia de Dios no te pueda alcanzar. Y gloria a Dios por eso, porque no importa dónde estemos, el Señor nos puede alcanzar. Y pensaba también en muchas historias y testimonios que he visto a lo largo de los años, personas que vivían lejos de Dios, siguiendo su propio camino, hasta que un día tuvieron un encuentro con Él. A veces he visto qué interesante es la forma en la que la gente responde, y a lo mejor usted puede pensar también en ejemplos de la vida, personas que reciben el mensaje de Dios con mucha facilidad y se convierten al Señor, otras personas que les lleva más tiempo, otras personas que tienen un corazón más duro, y a veces es como misterioso. ¿No se ha puesto usted a pensar en eso? Es misterioso cómo la gente en un momento le hace clic, y hay otros que por tiempo y tiempo y tiempo como que no les resuena en el corazón. Y me he encontrado también con muchos escenarios donde por lo general la gente se acerca a Dios en los momentos más difíciles. Y a lo mejor algunos de ustedes pueden decir, ese soy yo. Muchas veces me decían las cosas, me hablaban de Dios, me querían comunicar del amor de Dios y de lo bueno que es estar cerca del Señor. Pero a veces, como dicen por ahí, no es sino hasta que nos estrellamos en la vida que nos damos cuenta, realmente necesito ayuda y realmente necesito a Dios. Y mucha gente, muchos testimonios de personas que se han acercado a Dios en crisis. Y bendito sea Dios que aún en las crisis, aunque nosotros no lo hayamos buscado, no lo hayamos considerado, clamamos a Dios y la misericordia de Dios es tan grande que nos sostiene, nos ayuda, nos levanta. Otros, en cambio, encuentran a Dios en medio de su afán y sus metas personales. Hay gente que tenía un proyecto y estaban enfocados en sus propios asuntos, pero de pronto escuchan el mensaje del Evangelio y esa palabra queda resonando en su mente y en su corazón, y Dios empieza a hablar a ellos, y aunque en el principio parecía una interrupción a sus vidas, terminan dejando lo que estaban haciendo y responden al llamado de Dios. Y pensaba en el testimonio que escuché de un pastor en California. Mientras estaba en el colegio bíblico, este pastor tenía una iglesia en Los Ángeles. Y él contaba su testimonio, originario de El Salvador. ¿Dónde está la gente de El Salvador aquí? Ajá, uno. Ay, ajá, eso, la gente de El Salvador. Y este pastor originario de El Salvador, en ese momento originario de El Salvador, él pertenece a El Salvador, pero después, no nació allí. Y recuerdo que en su historia él contaba que había comenzado una empresa en California y le había ido muy bien. Él no conocía de Dios, no era cristiano, no era creyente, y había experimentado mucho éxito en su compañía. Y en el momento cúspide de su carrera, donde tenía más negocio y tenía más contratos y le estaba yendo muy bien, muchos empleados y trabajadores, un pastor va por el vecindario repartiendo invitaciones y hablando de Dios. Y el pastor pasa por la casa de este hombre y lo invita a la iglesia, y en la conversación le habla del plan de salvación, le habla de Jesús y le pregunta, ¿estás seguro dónde vas a pasar tu eternidad? ¿Qué pasa cuando todo esto se acabe? ¿Te has preguntado alguna vez, cuando tus 60, 70, 80 años en este mundo se acaben, qué hay después? Y sabes tú a dónde vas y sabes tú qué hay más allá. Y este hombre, la verdad que se quedó como,
no tengo idea, no sé, y no he pensado en eso y estoy tan ocupado en mis negocios y en mis asuntos y en los viajes que voy a hacer y las cosas que voy a comprar que no he pensado en esto. Resulta que en ese momento el hombre la conversación se queda ahí, pasan los días, pero aquella semilla que el pastor había dejado en el hombre queda en su mente. Y él con los días sigue pensando y lo sigue persiguiendo esta idea de ¿y qué hay más allá? ¿Y qué hay más en la vida? Más allá del trabajo, más allá de nacer, crecer, morir, ¿qué más hay? Y él se pone a pensar en lo que el pastor le había dicho y toma de nuevo ese tratado con esas palabras, lo lee, ve la dirección de la iglesia y decide, voy a ir a la iglesia a visitar. Cuando va a visitar la iglesia el siguiente domingo, Dios toca su corazón y él decide entregar su vida a Cristo. Pero no solo eso, al pasar del tiempo, este hombre empieza a sentir que hay algo, una misión para él. Y empieza a sentir que tiene que prepararse porque siente que Dios lo está llamando a él evangelizar, compartir la palabra y ser pastor. Y parece como ilógico para mucha gente en el mundo que el hombre siente la pasión tan grande que decide vender su negocio en el momento que mejor le iba. Gracias a Dios dice que le pagaron un buen dinero por su negocio, se compró una bonita casa, pero dejó todo porque decidió dedicarse de lleno a estudiar la palabra de Dios. Y con los años se graduó del seminario bíblico y empezó una iglesia en Los Ángeles. Y creo que tiene ese hombre unos 15 años pastoreando una iglesia en Los Ángeles. Y pienso, qué manera misteriosa en la que Dios obra. Él tenía sus metas, él tenía sus planes, él tenía sus asuntos, pero Dios tenía otros. Y cuando ocurre ese encuentro y ese que parecía una interrupción, este hombre responde a la palabra de Dios y al llamado de Dios y entrega su vida a Cristo. Qué maravilloso, hermanos, cuando escuchamos este tipo de testimonios y nos preguntamos por qué algunas personas responden y otros no, por qué algunos son transformados y otros no. La verdad es que la salvación tiene algo de misterioso y cada persona tiene una historia única. Lo que sí sabemos, hermanos, es que la palabra de Dios nos enseña que Dios nos ama a todos y que Dios está buscando que todos nos acerquemos a Él y vengamos al arrepentimiento. Sus planes siempre son de bien y su corazón es que nadie se pierda. Hoy vamos a ver la historia de un hombre escogido por Dios, que tenía sus propios planes, tenía su propio rumbo, pero Dios lo interrumpe en el camino y este hombre tiene un encuentro con Dios. Y la verdad es que mientras leemos esta historia vemos reflejada también la nuestra. Hay momentos en la vida que lo cambian todo. Y así fue con este hombre llamado Saulo de Tarso, un hombre convencido de estar sirviendo a Dios, pero en realidad peleando contra él. Este hombre iba rumbo a una ciudad que se llama Damasco, con odio en su corazón, orgullo en su mente, pero lo que no sabía era que Jesús iba delante de él para interceptarlo en el camino. Y hay 5 etapas que quiero compartir con ustedes de la historia de este hombre llamado Saulo, que yo creo que son etapas en el camino de la vida espiritual. Aquellos que tenemos un encuentro con Jesús pasamos por estas etapas. Y quiero compartir contigo 5 etapas. Y mientras comparto esas 5 etapas, quiero que te preguntes, ¿en cuál etapa estás tú? Porque cada etapa lleva a la otra. Y todos estamos en alguna de esas etapas. Al leer este pasaje de la Escritura, vamos a ir analizándolo y vamos a ir conversando sobre esto y ver cuál de esas etapas estás tú. Todavía no me pongan las etapas, no se me adelanten. Vamos a leer Hechos, capítulo 9, y vamos a empezar en el versículo 1 y 2. Dice así, dice, mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. Aquí empieza nuestra historia el día de hoy, hermanos. Este hombre llamado Saulo de Tarso, dice la palabra de Dios que respiraba amenazas de muerte contra los discípulos.
Si han estado leyendo conmigo en el libro de Hechos y cuando hablamos de la muerte de Esteban, uno de los hombres presentes en el asesinato de Esteban era este hombre Saulo. Lo que entendemos de Saulo es que era un hombre extremadamente religioso. Tenía un celo por la religión tan grande que él, en esa secta judía en la que estaba, tenía tanto celo por su religión que cualquiera que hablara algo contrario a lo que él creía, desde el punto de vista de él, merecía la muerte. Y cuando el grupo de cristianos, ustedes recuerdan que Jesús deja a los discípulos y les dice, ustedes van a ser llenos del Espíritu y van a ser testigos de mí donde quiera que vayan. Y este grupo de cristianos, que primero era bien pequeñito, después de la resurrección de Jesús y la venida del Espíritu Santo, el grupo de cristianos empieza a extenderse. Inicialmente, si ustedes recuerdan, los cristianos eran primero solamente judíos, porque Jesús era de descendencia judía, él era judío. Entonces, cuando Jesús empieza a predicar, todos sus discípulos son judíos y toda la gente que lo sigue son judíos, son israelitas. Los judíos eran caracterizados por ser muy religiosos y ser muy estrictos con su religión. Cuando el cristianismo se empieza a extender, los mismos que habían matado a Jesús, ¿se acuerdan la historia de cómo el sumo sacerdote habían hecho todo el complot para matar a Jesús? Porque veían a Jesús como una amenaza y veían el mensaje de Jesús como un riesgo que podía destruir la estabilidad religiosa del sistema en ese momento. Al ver a Jesús como un riesgo, deciden matarlo. Cuando Jesús resucita, buscan cómo tapar la historia, que nadie se entere, que nadie sepa el mensaje de este Jesús. Pero la verdad no se puede esconder, no la pueden tapar. Y el poder y el mover de Dios no lo iba a parar ni uno, ni dos, ni tres, ni 10 hombres, ni todo ese sistema religioso iba a poder parar el mover de Dios. El mover de Dios empieza a extender entre la gente sencilla, humilde, los que no tenían cargos, los que no tenían títulos, pero ellos empiezan a experimentar el mover de Dios, reciben el Espíritu Santo, milagros, señales suceden en el nombre de este Salvador, en el nombre de Jesús. Pero los judíos, ese sistema religioso, no todos los judíos, pero los que estaban en el sistema religioso, no se quedan de brazos cruzados. Ellos siguen viendo al cristianismo como una amenaza. Y muchos de estos dirigentes empiezan a usar la fuerza, la persecución, se llevan varios cristianos a la cárcel y llegamos al punto donde uno de los hombres de Dios, Esteban, es apedreado enfrente de todos. Y los judíos sienten de esa manera, los cristianos se van a asustar, se van a callar y no van a predicar su fe. Lo que no saben es que en la persecución es cuando la iglesia más florece, porque no pueden tapar y apagar el fuego de Dios. Estos cristianos se esparcen por diferentes partes a causa de la persecución, pero empiezan a predicar y empiezan a extender el mensaje de Dios. Muchos de estos cristianos se fueron de Jerusalén, que era la ciudad donde habían recibido el Espíritu Santo y donde la primera iglesia empezó. Se habían ido de Jerusalén a ciudades cercanas. Una de estas ciudades era Damasco, en Siria. Esa ciudad estaba aproximadamente a una semana de camino. ¿Se acordará usted que en ese momento no había Uber, ni habían trenes, ni habían aviones? Lo que habían eran paticas pa' que te tengo, decían por ahí. Y con esas paticas era que andaban y si acaso tendrían un burro, una mula, un caballo. Los que tenían dinero, los que no, tenían que ir a patica. Y el viaje se llevaba aproximadamente una semana. No me imagino cómo sería, ¿verdad? Ya nos escapa nuestra imaginación cómo serían aquellos viajes, dónde se quedaban, cómo paraban, pero era caminar y caminar y caminar. Lo que sí me imagino es que esa gente tenía unas piernas en forma. Tenían unos músculos de tanto caminar. Y Damasco quedaba aproximadamente a una semana de distancia caminando. Este hombre Saulo de Tarso tenía tanto celo y tanto fanatismo por la religión que él le pide cartas a los sacerdotes judíos y les dice, denme autorización para yo ir de Jerusalén a Damasco e ir a buscar a estos cristianos que siguen hablando de Jesús y yo voy a ir hasta allá con la autorización de ustedes para agarrarlos presos y traerlos de regreso y meterlos en el calabozo o matarlos como habían matado a Esteban.
¿Se imagina usted qué énfasis de decir, no, ni siquiera estoy, tener tanto fanatismo para hacer todo un viaje y con toda la preparación que eso significaba para ir a perseguir a estos cristianos, apresarlos y hacer quién sabe qué más contra ellos? Lo que este hombre Saulo no sabe es que Dios tiene otros planes para él. ¿Y cuántas veces, hermanos, nosotros tenemos nuestros planes, pero Dios tiene otros? Y uno anda por el camino buscando algo y de repente se le aparece a uno una interrupción que en el momento nos frustra el plan, pero tiene un propósito más grande. La primera etapa que quiero compartir con ustedes, que yo creo que todos empezamos en esta etapa en nuestro viaje espiritual, es la etapa de la ignorancia espiritual y el corazón endurecido. Yo puedo ver en Saulo que él comienza de esta manera. Era un hombre con mucha religión, pero no era espiritual. Y hay mucha gente afuera que tiene mucha religión, pero no tiene a Dios en el corazón. Y hay mucha gente afuera que tiene etiquetas. Yo soy de tal religión y yo soy de tal iglesia. Y mis padres eran de tal y tal y tal iglesia y de tal religión. Y así crecí. Y mi padre y mi abuelo y mi tatarabuelo venían de esta religión y de esta tradición. Y se puede tener muchas etiquetas. Yo soy, complételo usted como quiera. Pero eso no significa que usted tiene a Dios en el corazón. Eso no significa que usted tiene una relación con el Cristo vivo. Eso no significa que usted tiene una vida espiritual. Y el gran problema que nosotros tenemos muchas veces en nuestra sociedad es que la gente ha asociado a la religión con Dios. Y hay muchos momentos, religiones y grupos religiosos que están completamente desconectados de Dios. Y entonces cuando la gente escucha de religión, lo tiene asociado con Dios, pero la gente ve la religión y la religión es capaz de hacer muchas cosas. Y muchas de ellas pueden ser malas. Y la gente lo tiene asociado con, dice, si esa es la religión y la religión es Dios, yo no quiero nada con Dios. Pero lo que tenemos que entender, hermanos, es que religión no es sinónimo de Dios. Lo que Dios está buscando y con nosotros es una relación personal con nosotros. Este hombre Saulo tenía celo, pero no tenía entendimiento. Tenía conocimiento, pero no tenía revelación. Era un ejemplo de alguien que trata de servir a Dios sin conocer a Dios. Porque este hombre pensaba que yendo a matar a sus hermanos judíos, le estaba haciendo un favor a Dios. ¿Puede imaginarse usted eso? Este hombre pensaba que en su persecución le estaba sirviendo a Dios. Dice la Biblia que respiraba amenazas, respiraba odio, orgullo, superioridad. Lo peor de todo es que creía estar haciendo lo correcto. Y antes de juzgar tan duramente a Saulo, deberíamos pensar por un momento cómo empezamos nosotros también nuestro camino espiritual. Porque yo recuerdo que en mi casa mi mamá decía, yo soy católica y muero católica. Y a mí nadie me va a cambiar y a mí nadie me va a venir a cambiar lo que yo creo y lo que yo digo. Porque mamá tenía religión y sin... no lo tomen a que estoy juzgando o por mencionar algo en específico, pero mamá tenía tradición y tenía religión, pero no tenía una relación con Dios. Y en ese momento yo tenía 12 años cuando nosotros empezamos a escuchar de la palabra de Dios. Y nos invitan a una iglesia cristiana así como esta, bonita así como esta, con gente tan bonita así como ustedes, gente llena de amor, amigables, y eso me impresionó a mí de la iglesia cristiana. Cuando yo fui a una iglesia cristiana, la primera vez me llamó la atención que la gente se conocía. Y se sabían los nombres, y se saludaban, y se preguntaban. Y a mí eso me llamó mucho la atención, porque la iglesia a la que nosotros solíamos asistir, la gente no se conocía. Y la gente no hablaba, y la gente buscaba irse lo más rápido que pudiera. Yo espero que aquí no sea, que aquí usted cuando venga, usted dice, aquí me quiero quedar, ¿verdad? Que no digan, mamá escogía la iglesia donde el sacerdote hablaba lo más corto posible. Decía, esa donde la misa es más corta, ahí vamos a ir. Yo espero que usted diga aquí, ¿verdad? Que usted disfruta tanto escuchar que cuando yo predico 3 horas, usted dice, no, yo no predico 3 horas. Podría, pero no, para que no me despidan.
Pero a mí me llamó la atención que en la iglesia cristiana la gente se saludaba y se conocía y era como una familia. Yo dije, wow, eso me llama tanto la atención y eso captó mi corazón. Pero hermanos, ciertamente empezamos nosotros desde un punto de ignorancia espiritual. Esa es la primera etapa, porque no conocemos el Evangelio, no conocemos la palabra. Y muchos de nosotros hemos empezado el camino con un corazón endurecido, seamos honestos. A veces nos compartían la palabra, nos invitaban, pero como dije al principio, no es sino hasta que uno toca fondo que muchas veces uno abre el corazón. Y yo oro a Dios que no sea el caso y que si alguno de ustedes está aquí invitado, no tenga que esperar hasta pasar por un momento difícil para abrirle el corazón a Dios. Es como decían por ahí, es mejor aprender de por las buenas que aprender de por las malas. Pero a veces como no queremos aprender de por las buenas, tenemos que llevar hasta que aprendemos de alguna forma. Entonces la etapa 1 es la etapa de ignorancia espiritual y el corazón endurecido. ¿Cuántas veces el corazón se endurece creyendo que tiene la razón? Nos volvemos críticos, duros, inflexibles. Podemos ir a la iglesia, cantar, servir, pero si no dejamos que Dios quebrante nuestro corazón, seguimos siendo ciegos espiritualmente. En estas etapas que vamos a ver, Dios necesita procesar el corazón del hombre para recibir la revelación de Dios. Y como les decía al inicio, el corazón puede estar lleno de religión y al mismo tiempo vacío de Dios. La segunda etapa que yo veo en el camino de Saulo es la etapa del encuentro con Jesús. De la ignorancia y el endurecimiento viene el encuentro con Jesús. Y vamos a leer en Hechos capítulo 9 del versículo 3 al 6. Dice así: en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. La segunda etapa es el encuentro con Jesús. Saulo iba en sus planes, pero Jesús tenía otros. Y lo que vemos es que a mitad de camino, este hombre tan orgulloso, tan decidido a lo que quería hacer, tan fanático, de repente le pasa lo inexplicable, lo inesperado, y dice que una luz tan fuerte resplandeció sobre ellos que el hombre cayó al suelo. Probablemente del caballo donde andaba, cae al suelo y escucha la voz de Jesús. Y Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No es interesante notar aquí que Jesús se identifica con su iglesia? Porque técnicamente Saulo estaba persiguiendo a los cristianos. Pero el Señor Jesús no le dice: ¿por qué persigues a mi iglesia? ¿O por qué persigues a mis seguidores, a los cristianos? Es una verdad bíblica que Jesús se identifica con su iglesia. Que cuando Él dice nosotros somos el cuerpo de Cristo, es porque pertenecemos a Él. Cuando nosotros estamos en Cristo, Cristo está en nosotros. Y por eso la pregunta de Jesús es: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? Porque cuando la gente se mete con los hijos de Dios, se meten con Dios. Cuando la gente se mete contigo, se mete con tu Padre. Porque el Padre se identifica con nosotros. Y Él dice: ustedes me pertenecen a mí, yo en ustedes y ustedes en mí. Y la pregunta de Jesús es: ¿por qué me persigues a mí? Es lo que Jesús le está preguntando. Saulo no buscó a Jesús, fue Jesús quien lo buscó a él. Qué gracia tan impresionante, hermanos. Que el hombre que podría decirse que tenía sangre en sus manos, que había sido participante del asesinato de Esteban y quién sabe en cuántas cosas más había estado involucrado en persecuciones y maltratos hacia los cristianos, es encontrado por el Salvador y llamado por Jesús para un propósito más grande. Y hermano, eso me hace pensar a mí que si Saulo, con el historial que tenía, con los errores que había cometido, con su ceguera espiritual, con su orgullo, con sus equivocaciones, pudo ser rescatado por la gracia de Dios. Por eso decíamos al comienzo, nadie está tan lejos, tan perdido, que la gracia de Dios no te pueda alcanzar. El perseguidor se encuentra con aquel a quien perseguía y no recibe una condena, sino recibe un llamado.
Pero hay algo que pasa en ese momento cuando Saulo cae al suelo. La caída al suelo es simbólica. El orgullo de Saulo tenía que caer. Y la respuesta de Saulo a Jesús es que le dice, Señor. Cuando dice Señor está reconociendo, aquí hay una autoridad más grande. Esta luz y esta voz que me estoy enfrentando a algo más grande que yo. Y dice, Señor, ¿quién eres? Y no debería ser esa la pregunta de cada uno de nosotros en nuestro viaje espiritual, es conocer a Jesús. Es hacernos la pregunta, Señor, ¿quién eres? Creador del cielo y de la tierra, ¿quién eres? Señor, tú que me pusiste aquí en la tierra con un propósito que tienes y conoces lo que yo no conozco, ¿quién eres, Señor? Y en otras palabras, Jesús en el Evangelio de Juan, él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú has enviado. La gran pregunta que podemos hacernos nosotros es decir, Señor, ¿quién eres? Hablando de Dios. Porque cuando le preguntamos quién eres, estoy diciendo quiero conocerte. Quiero saber quién eres. Jesús no lo destruye, lo detiene, no lo acusa, lo confronta con amor. Hermanos, y esto nos lleva a pensar que Dios sigue apareciéndose en los caminos equivocados de la gente. Cuando íbamos por la ruta del orgullo, del pecado, de la autosuficiencia, Él nos salió al encuentro. Un solo encuentro con Jesús puede desarmar años de resistencia. Y quiero darte esta frase, un solo encuentro con Jesús puede cambiar toda una historia. Bendito el momento en el que Jesús aparece en nuestro camino. Y no sé cuál es tu historia, porque cada uno tenemos una historia. Como les decía al principio, en mi historia me lleva a mí a los 12 años, cuando Jesús aparece en el camino para llamarme a mí y a mi familia a recibirle a Él y a seguirle a Él. Y bendito sea Dios que cuando escuchamos el llamado de Dios, respondimos y dijimos, sí Señor, aquí estoy. Yo tenía 12 años, mi madre tenía probablemente más de 40. Y en ese momento de su vida ella respondió al llamado de Dios. Yo no sé cuál es tu historia, a lo mejor tú tienes 12, a lo mejor tú tienes 40, a lo mejor otros están un poquito más allá. Pero no importa la edad, no importa el momento, Jesús llama a nuestras vidas y toca la puerta. Y bendito el Señor por el momento en el que Jesús aparece en el camino. Y más que todo por el momento en el que respondemos a su llamado. Porque seamos honestos, yo creo que Jesús aparece muchas veces en el camino. Y a lo mejor algunos de ustedes tienen historias donde Jesús apareció en el camino, en la niñez o en la juventud. Y en algún momento la gente rechaza también el llamado de Jesús. Pero lo maravilloso de nuestro Salvador es que Él no se da por vencido. Hay momentos en los que rechazamos a Dios y Dios dice la palabra que es paciente. A veces Él dice, ok, no está listo. Su corazón está duro todavía. Tienen que pasar cosas. No es el deseo de Dios ni es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que lo conozcamos y lo recibamos ya. Pero a veces no estamos listos. Y he escuchado testimonios de ustedes también, donde hablaba con un hermano más temprano y me decía, muchas veces escuché cosas y me invitaron a la iglesia y me hablaban, pero no lo sentía, como que no me había hecho clic. Hasta que hace poco sentí que las cosas Dios me estaba hablando. Y bendito sea Dios que en ese momento su corazón respondió y dijo sí. Y yo creo que Jesús se aparece muchas veces en nuestro camino. La pregunta, hermano, es, ¿estamos abriendo nuestro corazón para Él? Cuando Dios llama, ¿cuál es tu respuesta? Porque yo creo que Dios llama a nuestros corazones. Yo creo que Dios tiene propósitos y planes con cada uno de nosotros. Yo creo que tu historia importa delante de Dios. Porque sabes que Dios te diseñó, Dios te creó. Cuando yo veo a mi bebé recién nacido y yo veo sus manitas y sus pies y cada parte de su cuerpo formado, yo digo, esto no es coincidencia y esto no es casualidad, esto tiene un diseño. Cuando yo pienso en lo complejo que tiene la vida, no puedo pensar que es un accidente y es una casualidad. Yo digo, el Dios que hizo los cielos y la tierra te creó a ti y a mí. El Dios que sopló vida desde el primer hombre es el Dios que te tiene aquí. Y yo quiero decirte, hermano, que tu vida es importante delante de Dios. Que cuando Dios mira la tierra,
A Él no lo impresiona el oro y la plata y el dinero en los bancos y las empresas y las cosas materiales. Cuando Dios mira la tierra, lo que es valioso para Él es las almas de los hombres y las mujeres que caminan en la tierra y que Dios sigue buscando. Y dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, pero tenga vida eterna. Ese es el amor que Dios tiene por ti y por mí. Y yo no sé qué barreras, qué obstáculos, qué pensamientos tú puedas tener en tu mente acerca de Dios. Porque el mundo te dice cosas y a lo mejor tú creaste ciertas imágenes de Dios que no son reales, porque a veces podemos tener imágenes de gente que no son ciertas. Y no es hasta que conocemos a la persona que nos damos cuenta, ay, me habían dicho que eras así, pero no eres así. Y lo que yo quiero decirte es, no sé qué imagen puedas tener de Dios, pero Dios es un Padre amoroso, Dios es un Padre fiel, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios que te ama. Que no importa, dice la palabra, el historial que nosotros hayamos tenido cuando venimos a Él con un corazón abierto, Dios ya tiene los brazos abiertos para ti. Cuando el hijo pródigo vuelve a casa después de todos sus desastres y sus errores, los brazos del padre ya estaban abiertos esperando su regreso. Y así espera Dios tu regreso. Así espera Dios que tú te acerques con un corazón y le digas, Señor, te necesito. Y cuando tu corazón se rinde delante de Dios y se quebranta, Dios te encuentra ahí y te abraza y te levanta. Y no hay nada, hermano, más grande, más maravilloso, más poderoso que el amor de Dios. No hay nada que transforme el corazón de una persona como el amor de Dios. No hay amor en el mundo, en el universo, como el amor de Dios. Cuando tú experimentas el amor de Dios, tú dices, he llegado, lo he experimentado, lo he gustado y no puedo volver atrás. Porque no hay amor como este donde quiera que yo vaya. Porque el mundo te pinta ilusiones y fantasías, pero el amor incondicional es el amor de Dios. Y decía San Agustín, el corazón del hombre no encuentra reposo hasta que no reposa en Dios. Y buscamos y buscamos y buscamos sin encontrar reposo, porque el reposo está en el Padre Celestial. Y cuando tú entiendes ese encuentro con Jesús, como Saulo de Tarso, que en ese momento, en sus intenciones, en su orgullo, en su desvarío, pero encuentra a Jesús, lo que vamos a ver en la siguiente parte de la historia es que la vida de ese hombre cambió para siempre, por completo. Y vamos a ir viendo en las etapas en las que él camina, los cambios que se producen en su vida. Y así te quiero decir yo, dale la oportunidad a Dios de entrar a tu corazón. No cierres tu corazón al amor de Dios. Y si hoy estás aquí por el motivo que sea, yo no creo que sea casualidad. Yo creo que es una invitación de Dios para decirte, te amo, te busco, te llamo. Abre tu corazón para recibir el amor de Dios. Y te puedo garantizar que tu vida va a cambiar y que nunca te arrepentirás. Nunca te arrepentirás de haberle abierto tu corazón a Dios. Tercera etapa. El encuentro derriba el yo y abre la puerta a la siguiente etapa. Y la tercera etapa que quiero compartir contigo es la etapa del quebrantamiento y la revelación. Etapa 3, quebrantamiento y revelación. Hechos, vamos a seguir leyendo en el versículo 7, dice así: los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Estaba ciego. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. El hombre tan orgulloso, tan prepotente, que pedía cartas para ir a arrestar a los otros y venía con este entitlement, soberbia de decir voy a llevármelos a todos porque yo sí estoy en lo correcto y yo soy mejor que todos los demás y yo soy más santo y yo soy más grande. El hombre en ese momento queda quebrantado y cuando abre sus ojos físicos no puede ver nada. El hombre que con tanto orgullo salía en su caballo tiene que ser ahora llevado de la mano como un niño, paso a paso, hasta llegar a la ciudad de Damasco. Dios lo deja ciego por 3 días. Y usted se preguntará, ¿por qué? ¿Se lo ha preguntado usted? Gracias por preguntarlo. ¿Por qué? Porque, hermanos, lo que parecía un castigo en realidad era una invitación a ver de verdad.
Más adelante, al final de la historia, dice que después de los 3 días, este hombre de Dios viene y ora por Saulo, de sus ojos caen como escamas, dice la palabra de Dios. Y no sé exactamente cómo se verán esas escamas, pero algo, ¿verdad? Como unas capas salen de los ojos y Saulo recobra la vista. Y yo creo que esas escamas representan todo lo que realmente tenía a Saulo ciego espiritualmente. El orgullo, la religión, el enojo, la culpa. Y yo creo que Jesús tuvo que cerrarle los ojos naturales para abrirle los ojos del alma. Porque mucha gente ve con lo físico, pero no tiene vista espiritual. Mucha gente ve las cosas de afuera y tiene los pensamientos del mundo y de afuera, pero Dios quiere revelarse a tu corazón y abrir tus ojos espirituales para que puedas ver realmente a Dios y las cosas que son importantes. Muchas veces creemos que vemos, pero estamos ciegos. Muchas veces vemos como el mundo y le damos valor a las cosas temporales y a las cosas que el mundo le da valor. Y Dios quiere abrir tus ojos para que puedas ver que solo Él es digno y solo Él es santo, como cantábamos en aquella canción. ¿Quién es digno? Solo Él es digno, solo Él es santo. Y lo más valioso que nosotros tenemos. A veces Dios nos detiene, nos deja en silencio, nos hace pasar por un tiempo oscuro para mostrarnos quiénes somos realmente. Esa ceguera puede ser una bendición disfrazada. Es el momento donde Dios te redefine. Porque Dios necesita quebrantarnos para hacernos de nuevo. Y yo sé que parece, pero ¿cómo así, pastor? Sí, hermano, lo que pasa es que nosotros venimos con tantas cosas que cuando venimos a Dios, Dios tiene que empezar a sacar lo que no conviene, a sacar lo que no ayuda. Alguien puso en alguna vez una ilustración y puso una jarra llena de agua sucia y dijo, ¿cómo puedo poner agua limpia si primero no saco el agua sucia? Si ya estás lleno de algo, ¿cómo puedes llenarte de lo otro? Y así en nuestra vida espiritual, hermanos, venimos a Cristo lleno de muchas cosas, de mucho orgullo, de mucha vanidad, de cosas que no ayudan, que no sirven. Y Dios necesita quebrantarnos y vaciarnos de nosotros mismos y vaciarnos de todos esos malos hábitos y todos esos pensamientos que no vienen de Dios para llenarnos ahora de su espíritu, para llenarnos de gozo, para llenarnos de paz. Hermano, Dios no te ciega para destruirte, sino para revelarte su propósito. Y eso nos lleva a la siguiente etapa. Hemos ido entonces desde de la ignorancia y el endurecimiento al encuentro con Jesús, al quebrantamiento y la revelación. Y la etapa número 4 es la obediencia sin condiciones. Y al principio del mensaje dije que te preguntaras en qué etapa estás tú, porque todos estamos en una etapa. A lo mejor hay gente aquí que todavía está en la etapa del endurecimiento y la ignorancia espiritual. Pero Dios está tocando tu corazón y el encuentro con Jesús puede ser hoy mismo que sientes a Dios hablando a tu alma y tocando tu corazón. Y hay otros que pueden estar en la etapa del encuentro con Jesús, donde recién estás empezando. Sabes que hay algo en esas palabras, sabes que hay algo en el Evangelio, sabes que hay algo en buscar a Dios y en venir a la iglesia y estás allí empezando tu camino espiritual. Y tu siguiente etapa es ser quebrantado y procesado por Dios para recibir la revelación de Jesús y de quién tú eres. Pero si estás en la etapa de quebrantamiento y revelación, hay algo que viene más y vemos que es la etapa de la obediencia sin condiciones. Hechos capítulo 9, ahora en el versículo 10 dice que había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión y le dijo, Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, le dijo el Señor, ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a los que creen en ti en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre.
Aquí aparece otro personaje en la historia. Y no se conoce mucho de este personaje, es la única aparición en la palabra. Su nombre es Ananías. Estoy seguro que era alguno de esos discípulos que primero habían estado en Jerusalén y a causa de la persecución se habían tenido que huir a otras ciudades y había parado en Damasco. Pero Dios está orquestando las cosas de manera sobrenatural. Dios tiene un encuentro con Saulo a mitad del camino a Damasco. Termina de llegar Saulo a Damasco, llevado de la mano, ciego. Y dice que por 3 días no comió ni bebió. Probablemente de todo el shock de lo que estaba viviendo y de darse cuenta que todo lo que creía cierto era falso. Y que aquel a quien odiaba y perseguía era realmente el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que a ese Jesús al que tanto detestaba su mensaje y su palabra era el Dios Todopoderoso. Y en ese momento aparece un personaje nuevo. Este personaje, Ananías, está localizado en Damasco y escucha la voz de Dios. Y bendito sea el Señor por hombres como Ananías, que escuchan la voz de Dios y la orden de Dios. Y aunque tienen temor, y aunque tienen dudas, y aunque tienen situaciones, dicen, sí Señor, heme aquí, envíame a mí. Lo que la historia dice es, la palabra dice que el Señor le habla a Ananías y le dice, mira, vas a ir a la calle tal y ahí vas a encontrar a un hombre que se llama Saulo. ¿Se imagina usted que escuche la voz de Dios y le diga, mire, por allá en la Coldwater y la Wallen, por allá, usted va a tomar un cruce y va a ver una casita pintada de rojo. Y va a tocar la puerta por allá, porque hay alguien que necesita escuchar la palabra de Dios. A lo mejor Dios está diciendo, ahí en ese trabajo donde tú estás, en el escritorio de al lado, hay una persona que está pasando por una situación y necesita una palabra de Dios. Y si usted se da cuenta de algo en esta historia, es que Dios hubiera podido haber hecho todo en ese momento con Saulo, piénselo por un momento. Jesús hubiese podido haberle explicado todo y haberlo sanado él mismo. Pero ¿por qué Dios le pide a otro hombre que sea el que vaya y lo haga? Y la misma pregunta es para nosotros. ¿Por qué si Dios puede explicarle el evangelio y salvar a todos? ¿Por qué nos pide a nosotros que seamos nosotros los que llevemos la palabra de Dios? ¿Y por qué dice, ¿y cómo oirán si no hay nadie que les predique? ¿Y cómo creerán si nadie les lleva el mensaje? Porque hermanos, Dios pudiera usar los ángeles para predicar la palabra si Él quisiera. Pero nos ha escogido a ti y a mí para nosotros amar a nuestro prójimo. Para nosotros estar en conexión y en relación y llevar la palabra de Dios a donde estamos. Hermano, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de la luz que hemos recibido de Dios y el amor de Dios, compartirlo con los demás. Y yo creo que por eso Dios le empieza a mostrar a Saulo, esto de cristianismo y de seguir a Jesús es en comunidad. Esto de la iglesia no es para llaneros solitarios, es para familia. Porque cuando Jesús caminó en la tierra nos mostró, Padre nuestro que estás en el cielo, somos una familia. Y Jesús dijo, edificaré mi iglesia. No edificaré llaneros solitarios para que estén solos en la casa, aislados. Y la gente dice, ay, pero yo oro en la casa y yo escucho y leo la Biblia en la casa. Yo no necesito de la iglesia. Yo te quiero decir, un cristiano saludable sí necesita de la iglesia. Amén. Y yo sé que la iglesia tiene un montón de problemas y defectos. Porque como te dije al comienzo, somos un grupo de personas imperfectas. Yo sé que la iglesia tiene muchísimas. A veces nos da dolores de cabeza. Y las ovejitas a veces le dan dolor de cabeza al pastor. Y las ovejitas se dan dolores de cabeza entre las ovejitas. Pero yo quiero decirte algo, Dios diseñó la iglesia y Dios ama la iglesia. Y si Jesús ama la iglesia, es porque la iglesia es importante. Y si Jesús dice, yo edificaré mi iglesia, es porque Dios te diseñó para ser parte de su iglesia. Encuentra una iglesia local y siémbrate y sirve y ama aunque te duela. Y perdona aunque te duela. Y a lo mejor tú dices, ay no, pero es que esa iglesia esto y aquello, me voy a otra y me voy a otra y me voy a otra. Porque hermanos, no hay iglesia perfecta y tú te puedes ir de Pine Hills en español y encontrar otra iglesia. Yo no me voy a molestar, me voy a doler quizás, depende de la razón, depende de lo que sea. Pero te digo algo, la iglesia de la otra esquina también tiene problemas. Y a veces huimos de unos problemas para llegarnos y meternos en otros. Pero para descubrir que, como dice la palabra, el hierro con hierro se afila. Y aunque es difícil estar en relación, es bueno y es necesario.
Porque a veces nos aislamos y decimos, ay, ya me cansé de todos esos cristianos y de todos esos hermanitos en la iglesia que me tienen hasta aquí. Y me voy a aislar y no voy a ir más y no voy a hablar con nadie y me voy a hacer las cosas yo solo. Y bien es fácil, lo puedes hacer. Pero te secas, te enfermas, te aíslas, porque fuiste creado para estar en relación, para estar en comunidad, para dar y recibir amor. Y las relaciones son difíciles en todas partes, hermanos. En la casa, los noviazgos, los matrimonios, en el trabajo, en los vecinos. Todas las relaciones, hermanos, si somos honestos. Algunas son más fáciles, otras son más complicadas, otras son tóxicas. Pero, hermanos, fuimos hechos para estar en comunidad y nos necesitamos unos a otros. Y cuando decidimos aislarnos, creemos hacer bien, pero nos dañamos a nosotros mismos. Porque terminamos solos, terminamos vacíos, terminamos secos. Y dice la Biblia en Eclesiastés, mejores son dos que uno, porque cuando uno cae hay otro que lo levante. Pero ay del solo, dice el Señor, porque ¿quién lo levantará cuando se caiga? Y yo te digo, Pine Hills en español no es perfecto, pero estamos juntos. Y nos ayudamos, y nos amamos. Y nos molestamos a veces, sí, y tenemos que perdonarnos. Pero Jesús dijo por ahí, hay que perdonar. Hasta 70 veces 7, le dijo a Pedro. Y yo te invito, si no tienes iglesia, plántate en una. Y si escoges Pine Hills en español, gloria a Dios, mejor. Y aquí caminamos juntos, porque Dios nos creó para estar en comunidad. Y este hombre Ananías recibe la palabra de Dios. Y al principio, claro, el hombre dice, Señor, pero ese Saulo, ¿ahí me vas a mandar? ¿Por qué no me mandas? ¿Por qué no me mandas donde Juanito, donde Petronilo, donde Bonifacio? ¿Por qué no me mandas a esas casas de esos hombres que no tienen mala reputación? Donde Carlos, allá me manda. ¿Por qué me mandas donde Saulo, que participó de la muerte de Esteban y mata cristianos y tiene cartas para venir acá? Y si me lleva preso a mí y me estás mandando a la boca, a la guarida del lobo, a la boca del lobo, dice, ¿por qué? Pero el Señor le dice, ve, porque he escogido a este hombre con un propósito. Ve y ora por él. Y este hombre también te está esperando a ti. Yo he preparado las cosas para que tú llegues y ores por él y él sea sano. Y gloria a Dios que Ananías vence el temor y dice, está bien. Y me imagino que habrá llegado, no, así como que, oh, ¿dónde está la calle y este hombre? Y cuando llega, ora por Saulo, pero el Señor se glorifica y empiezan a pasar muchas cosas más. Entonces, en esta etapa, hermanos, es la etapa de la obediencia. Y a lo mejor alguno de ustedes no ha entrado en esta etapa todavía, porque estás en la etapa de qué bonito, me gusta escuchar de Dios, esto es lo que me gusta, esto es lo que no, esto sí, de la Biblia me gusta esto, pero esto no. Estás como que escoges lo que quieres y lo que es fácil, lo que ayuda, pero eso no, eso está muy difícil, Dios otro día, eso no. Pero en la etapa de crecimiento del cristiano, el cristiano que crece es el que va a la etapa que sigue. Y hay un momento, hermanos, donde si queremos disfrutar a plenitud el propósito y el plan de Dios, tenemos que rendirnos a la voluntad de Dios. Y decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y nos rendimos a una obediencia sin condiciones. Y decimos, Señor, lo que tú quieras y no lo que yo quiero. La libertad está del otro lado cuando tú te rindes. Y finalmente tus sueños, tus metas, tus propósitos, los rindes delante de Dios y dices, Señor, esto es lo que yo quiero. Y Dios entiende y Dios sabe. Pero tú puedes decir, Señor, pero antes de lo que yo quiero, que sea lo que tú quieres. Para mí, para mi familia, para mi futuro. Y el cristiano que crece, el cristiano maduro, llega a la etapa y dice, sí, Señor, yo voy. Obediencia sin condiciones. ¿En qué etapa estás tú? ¿Has cruzado el umbral del encuentro para llegar a la obediencia y a la rendición? Ananías duda pero obedece. Al mismo tiempo Saulo también tuvo que obedecer. El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad. Sin saber qué pasaría, él obedece.
Hermano, la fe verdadera no espera tenerlo todo claro para obedecer. Hay bendiciones que solo se activan al otro lado de la obediencia. Y yo sé que es difícil porque todos queremos ver lo que hay detrás al final del camino. Pero hermano, si lo vemos todo claro, no es fe. Si usted tiene un mapa con todo y Dios le dice cada detalle de lo que va a pasar, ¿para qué necesitaría fe? Pero la fe es confiar aunque no sé lo que hay detrás. Y la fe verdadera no espera tenerlo todo claro. Dice, yo voy a obedecer. Cuando no entiendas, hermano, obedece igual. Cuando parezca difícil, obedece igual lo que la palabra de Dios te enseña. Obedece igual el impulso del Espíritu Santo. Porque Dios no te pide que entiendas, te pide que confíes. Y la fe no necesita entenderlo todo, solo necesita obedecer. Pero esto nos lleva a una etapa más. La obediencia no es el final, es la puerta a la misión. Y la última etapa de la que vamos a hablar hoy es la etapa de la misión y el propósito. Volviendo a Hechos capítulo 9, ahora en el versículo 17, dice, Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Luego comió y recobró las fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco. Hermanos, lo que vemos aquí es que Jesús no solo lo sana, pero en ese momento le da una misión a Saulo. Dios no solo cambia su corazón, le da dirección. De perseguidor, Saulo pasa a ser predicador. De enemigo a embajador. De obstáculo a instrumento. Y en lo que continuamos estudiando el libro de los Hechos, nos damos cuenta que este hombre Saulo luego se convierte en el apóstol Pablo, que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Este hombre, que parecía tan lejos de Dios, resultó ser uno de los más grandes hombres de Dios de toda la historia. Este hombre pasó de ser perseguidor a predicador y plantó más iglesias que ninguno de los otros apóstoles y discípulos de Jesús. Este hombre se convierte en la punta de lanza de lo que Dios va a hacer y hace como un cambio y una transformación y una revolución en el Imperio Romano en la época. Este hombre termina delante de reyes, emperadores, personas de importancia. Este hombre hace un montón de viajes misioneros pasando por todo el Mediterráneo y todo lo que era Europa y Asia, predicando la palabra de Dios y fundando iglesias y plantando y compartiendo su testimonio. Y este que parecía tan lejos termina siendo uno de los instrumentos más grandes de su época. Hermano, la gracia que te salvó también te envía. Dios no te rescata solo para perdonarte, sino para usarte. Tú también eres un instrumento escogido. Tu historia, tus heridas, tu pasado pueden ser usados por Dios para alcanzar a otros. Y esta es la etapa a donde yo creo que Dios nos quiere llevar al final del camino. La etapa donde tú descubres tu misión y tu propósito. Y a lo mejor hay muchos cristianos aquí y lleva tiempo. No estoy diciendo que el cristiano tiene un encuentro con Jesús e inmediatamente ya está caminando en la última etapa. Es un proceso de vida. Es como el muchacho que tiene que ir primero a la escuela elementaria y después al high school y después va al college y después se gradúa y después está en su carrera y en su misión. Y en la vida cristiana, hermano, también vamos creciendo. Hay etapas donde primero tú tienes que, como Pablo, pasar un tiempo en silencio y en oscuridad escuchando de Dios, sanando, cambiando. Dice la palabra que este hombre luego se va a Tarso y allí empieza a aprender de la palabra de Dios y pasan años hasta que Dios usa a Pablo para hacer toda esta misión y todo este propósito. Pero yo creo que si el cristiano no llega a esta última etapa de misión y propósito, está perdiendo una gran parte de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Hay un momento en el que la vida del cristiano tiene que hacer un cambio de mentalidad, de recibir a dar. Porque a veces es cómodo, yo entiendo.
comer, recibir, disfrutar, que me hablen, que me den, que me ayuden, que me animen. Pero hay un momento, hermanos, donde luego de recibir eso y experimentar el poder de Dios, Dios te quiere transformar a ti para que tú seas ahora el que anima, el que predique, el que comparte la palabra, el que sirve, el que da. Si tú ves el modelo de Jesús, Jesús tomó a sus discípulos y por 3 años los entrenó, les dio, invirtió, les enseñó, los amó, los animó. Pero cuando llegó el momento, les dijo, ahora ustedes son enviados en mi nombre para hacer milagros, para hacer señales, para predicar la palabra. Y yo creo que Dios quiere levantar una generación y levantar esta iglesia para que nosotros, en ese momento en el que recibimos la sanidad de Dios, el cambio de Dios, Dios te trae aquí, te restaura, te transforma, tu matrimonio, tu familia, para que después, con esa unción, con ese poder, seas tú el que vas afuera a predicar la palabra de Dios y dices, yo tengo un Dios tan grande que me transformó a mí, que me sanó, que me cambió, que me animó, que me levantó y puede hacer lo mismo por ti. Y tú en el nombre de Jesús llevas esa palabra y vives con una misión, con un propósito. Y yo quiero desafiarte y desafiar a muchos hermanos aquí presentes para decirte si tú tienes una misión y tú tienes un propósito. Y a lo mejor hay gente que está lista aquí para pasar a la siguiente etapa, pero por temor, por comodidad, por costumbre, te has estado estancando. Y es tiempo de decirle, sí, Señor, envíame a mí. Muchos por ahí dicen, Señor, envía al vecino, envía al pastor. Porque es más fácil. Pero hay un momento en el que el cristiano maduro dice, Señor, envíame a mí a hacer tu voluntad. ¿En qué etapa estás tú? ¿Y a qué etapa te está llamando Dios a pasar? Cuando descubres tu propósito, dejas de vivir por accidente y comienzas a vivir con dirección. Y hay gente que va a ser bendecida cuando tú te paras y caminas en tu propósito. Hay gente que Dios va a impactar cuando tú te levantas con la identidad de Dios y empiezas a caminar con dirección y propósito. La historia de Saulo es la historia de todos nosotros. Fuimos ciegos, orgullosos, perdidos, pero Jesús nos salió al encuentro. Y cuando lo hizo, todo cambió. Y hoy Jesús sigue diciendo, en una forma metafórica, ¿por qué me persigues? No como un reclamo, sino como una invitación, como diciendo, deja que te muestre quién soy y te diré lo que tienes que hacer. Y a lo mejor hay gente que aquí el Señor te está preguntando, ¿por qué te resistes a pasar a la siguiente etapa? ¿Por qué te resistes a cumplir el llamado que tengo para ti? ¿Por qué te resistes a recibir más de la revelación y de la gracia de Dios? Hermanos, no endurezcamos nuestro corazón hoy. Si Dios está hablando a nuestra vida, digámosle, Señor, aquí estoy. Y quiero invitarte a tomar una postura de oración y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres hablar a mi vida en esta hora? Pregúntale al Espíritu Santo y dile, Señor, ¿qué quieres hablar a mi vida? Si estás endurecido, reconoce que tu corazón está duro, que tienes falta de fe, que necesitas un encuentro con Jesús y dile al Señor, Señor, ayúdame, aumenta mi fe. Si estás escuchando la voz de Jesús, ríndete a Él. Permite que caigan las escamas de tus ojos. Si estás dudando, obedece lo último que Dios te ha dicho que hagas. Saulo iba a arrestar cristianos, pero Jesús lo encontró con su gracia. Y hermano, nadie está demasiado lejos, perdido o fuera del alcance de la gracia de Dios. Ora conmigo al Señor, dile, Padre Celestial, en esta hora vengo ante ti y te abro mi corazón. Dile, Señor Jesús, te abro mi corazón. Al corazón del hombre, Señor. Tú llamas a tus hijos a volver a casa. Oh Espíritu Santo de Dios, yo te pido, Señor, habla, Señor, a cada corazón. Quita el temor, quita la incredulidad, quita todo lo que nos separa de ti, Señor. Queremos un encuentro contigo, un encuentro con el Dios vivo. Aleluya. Clama a la iglesia, al Espíritu Santo, pídele, Señor, ven a este lugar.
Ven a mi corazón, te entrego mi alma, mi futuro, mi familia. No sé con qué estás luchando, qué te está deteniendo en el camino, pero entrégale al Señor. Entrégale lo que no puedes, que Él sí puede. Entrégale las dudas, entrégale el temor. Ríndete ante los pies del Señor. Que el que se rinde encuentra el propósito, la paz. Aleluya, oh Señor, te pedimos, Espíritu Santo. Hermano, si eres tú que estás pidiéndole al Señor más de Dios, levanta tus manos, abre tus manos por un momento como recibiendo y dile: Espíritu Santo, recibo de ti en esta hora. Recibo de ti, Señor, tu llamado, tu amor, tu paz. Y le estás pidiendo al Señor la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús pedimos la paz del Espíritu sea sobre ti. Oh Espíritu Santo, eres grande, eres bueno, estás aquí, Señor. Gracias por estar aquí. Gracias, Señor. Como transformaste la vida de Saulo, transformaste la mía y transformas. Aleluya, transformas. El Señor transforma tu vida. El Señor te levanta con propósito. Aleluya, el Señor, las heridas de tu pasado, el Señor las usa, las sana para usarte, para sanar a otros. Padre, envíanos, Señor, con el poder de tu Espíritu y haz tu voluntad en nosotros. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque de este salón se levantará gente con testimonio. Porque de este salón se levantará gente con la unción del Espíritu para proclamar libertad a los cautivos, para proclamar vida en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque has puesto esta iglesia en Fort Wayne para proclamar que hay un Dios que vive. Aleluya, Señor, gracias. Llénanos, Señor, de tu presencia. Llénanos, Señor, de ti. Recibimos tu presencia en esta hora, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor.